Uno de mis intereses con este canal es hacer ver que la literatura y en general el arte no son simplemente caprichos de creación de los escritores y los artistas, sino que son más bien reacciones ante unas realidades que conmueven o cuestionan a los artistas y a los escritores como tal. El arte es un producto social y para valorarlo hay que mirarlo en su contexto para poder decodificar todos los rasgos que hay en ellos. Por eso, para hablar hoy de Canción de Navidad de Charles Dickens, el libro del que hablaremos hoy, primero tenemos que irnos un poquito hacia la historia de Inglaterra y sobre todo en lo que tiene que ver con la Navidad. Este video va a ser quizás un poco largo, pero en serio les pido por favor, y él también se los pide, que se vean todo el video porque es muy interesante. Yo realmente aprendí mucho con esta reseña y yo sé que ustedes también, así que véanselo todo, que no se van a arrepentir. Yo sé que usted se lo va a ver todo. Para entender varios de los móviles que llevaron a Charles Dickens a escribir en 1843 este cuento de Canción de Navidad, tenemos que remontarnos hasta 200 años antes de esa fecha, a la revolución, a la Guerra Civil Inglesa y a la Revolución Industrial. Voy a tratar de hacer el video y esta narración un poquito corta. En la descripción les dejo un link a la página oficial del canal donde está todo el ensayo que escribí para esta reseña y con información mucho más detallada, pero para que el video no sea muy largo voy a hacerlo muy corto y quizás sea un poco rápido. Dale, mamacita, en la Guerra Civil Inglesa, en la Revolución Industrial, para pasarla bien. Charles Dickens escribió una novela sobre la Navidad para criticar la sociedad, para pasarla bien. La novela se volvió un hito y se volvió muy aclamado. Charles Dickens, para pasarla bien. No, ahora sí, en serio, vámonos un poquito hacia el siglo XVII, más exactamente por allá en 1620, cuando en Inglaterra el rey Carlos I asumió el trono. Este rey, que tenía muy pocas habilidades de negociación, tuvo muchos problemas con el parlamento inglés de entonces, y dado a que tenía una esposa llamada Enriqueta María de Francia que era católica, tuvo muchos problemas con el poder protestante en el parlamento y en general del pueblo, porque se consideraba que y se temía que Carlos I volviera a Inglaterra al papado. Debido a sus problemas con el parlamento y para deshacerse de él, lo disolvió. Y en 1931 empezó lo que se llamaron los 11 años de la tiranía, en los que Carlos I gobernó sin parlamento y creó un montón de leyes tiránicas y un montón de impuestos que muy pronto le iban a generar muchos problemas. Estos problemas, que sobre todo eran económicos, le hicieron a Carlos I volver a crear un parlamento, que en este caso se llamó el Parlamento Largo, para crear y obtener fondos porque él se estaba quedando pobre. Pero la situación política se agrava con el parlamento y empieza la Primera Guerra Civil, que enfrentaba al ejército del rey y al ejército del parlamento liderado por Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era un político y militar inglés que lideró las fuerzas del parlamento y ganó esa Primera Guerra Civil inglesa y llevó a Carlos I al encierro. Durante esta época de las guerras, Oliver Cromwell y todo su apoyo parlamentario, que en su mayoría eran protestantes y sobre todo de la rama puritana, crearon unas leyes que lo que hicieron fue abolir un montón de festividades, sobre todo católicas. Durante los 11 años de tiranía de Carlos I, él había hecho precisamente estas fiestas mucho más importantes y había hecho muchos días más festivos, pero cuando llega Oliver Cromwell y toda su gente, ellos la valen totalmente por considerar que todas estas fiestas no tenían nada que ver con la doctrina que Cristo había enseñado y que eran sobre todo deshonrosas y lascivas en el nombre de Dios. En ese entonces, como ahora, las festividades navideñas y todo incluían mucha comida y mucho licor y por consiguiente peleas y carnalidad. Entonces esta gente del parlamento decía abolirlas, y entre esas que se va obviamente es la Navidad. Varias creencias puritanas reforzaban estas iniciativas, entre esas una que decía que el cielo era bienvenido para aquellos cristianos que trabajaran muy fuerte en vida y no disfrutaran de placeres por el mero hecho del placer. Con respecto a este espíritu puritano,
Max Weber, el economista inglés, escribiría en su libro La ética del protestante y el espíritu del capitalismo que el espíritu del capitalismo son aquellos hábitos e ideas que favorecen el comportamiento racional para alcanzar el éxito económico según una maximización del rendimiento y una minimización de todo gasto innecesario. Así pues, la celebración de cenas, misas, rituales, cánticos, esto es muy importante, y todas estas cosas relacionadas con la Navidad fueron totalmente prohibidas. Y entre las medidas que se tomaron para abolir la Navidad estaba que todos los comercios debían de abrir el día de Navidad, es decir, el 25 de diciembre. Como era de esperarse, estas iniciativas no fueron bien recibidas en el pueblo y pronto ellos empezaron a hacer protestas en las calles, en las ciudades y en el campo, y además seguían, digamos, celebrando clandestinamente estos rituales, pero hubo varias protestas fuertes en las que varios grupos de cristianos atacaron comercios el día de Navidad. Alrededor de 1950 empieza la Segunda Guerra Civil, en donde Carlos I, que estaba arrestado, se vuela y se va para Escocia y consigue gente que lo apoye. Entonces empieza la Segunda Guerra Civil, que nuevamente gana Cromwell y Carlos I es decapitado. Después de esta época empieza el protectorado de Oliver Cromwell, donde estas medidas se vuelven todavía mucho más fuertes, pero hacia 1960 Cromwell muere y su heredero es revocado por el hijo de Carlos I, es decir, Carlos II, y todas estas festividades de Navidad vuelven a celebrarse. Para entender un poquito más las razones que llevaron a Charles Dickens a escribir Canción de Navidad, tenemos que irnos un poquitico más adelante, unos 150 años, a Inglaterra de la Revolución Industrial. Como hablé en el video de Grandes Esperanzas, que está por acá, la vida de Dickens se vio muy marcada en su niñez porque tuvo que trabajar y sufrió mucho de las dificultades que vivían los trabajadores y las personas pobres en las fábricas en toda esta época inhumana y agobiadora de la Revolución Industrial. Pero un episodio que marcaría a Charles Dickens para empezar a escribir Canción de Navidad es una visita que hizo a una escuela en la que vio las condiciones tan tristes en las que vivían los estudiantes, que se habían vuelto unos villanos y habían perdido todo su encanto físico y moral por estas condiciones tan adversas en las que vivían. Por eso, aprovechándose del hecho de que Charles Dickens era periodista y era una figura ya muy importante en la opinión inglesa, él decide escribir unos panfletos denunciando estas instituciones, las que también, por ejemplo, había conocido cárceles por culpa de su papá, que había estado encarcelado. Pero pronto se da cuenta que estos panfletos no tienen demasiado impacto en el público y decide esgrimir su arma más potente y decide escribir una novela conmovedora protagonizada por un personaje que cambia y que suscitara en su público la caridad y el interés del gobierno para trabajar en pro de esas instituciones que estaban tan mal llevadas. Ahora sí, vamos a hablar más de Canción de Navidad porque el peluchito ya estaba aburrido de tanta historia. Entonces vamos a hablar directamente de este libro escrito en 1943 por Charles Dickens, que cuenta la historia de Ebenezer Scrooge, un avaro viejo que en un día de Navidad recibe la visita de su socio que había muerto unas navidades antes para avisarle que debido a que él odiaba la Navidad y tenía tanta repulsión por este evento, iba a ser visitado por 3 espíritus esa noche. El espíritu de las Navidades pasadas, el espíritu de la Navidad presente y el espíritu de las Navidades futuras. De la mano de estos 3 espíritus, Scrooge recorre todo su pasado, su presente y su futuro y se da cuenta de por qué son sus actitudes hacia la Navidad y por qué es una persona tan triste y amargada, y todo el destino aciago que le espera si sigue con esta actitud hacia esta bonita celebración. Quiero empezar el análisis de este libro empezando por su mismo título, que en inglés es A Christmas Carol. En español está traducido como Canción de Navidad, en unas traducciones más desafortunadas está como Cuento de Navidad, pero Canción de Navidad conjuga su significado, pero hay una palabra mucho más idiomática en español que es villancico. A Christmas Carol pues es un villancico, y A Christmas Carol, la novela, es precisamente pensada como un villancico y está dividido en 5 estrofas: la introducción, las navidades pasadas, la navidad presente, las navidades futuras y el epílogo. Durante todas estas 5 estrofas vemos
todo cómo se presenta en la primera, toda la situación del libro, luego cómo pasa las situaciones de las navidades pasadas, las navidades presentes, las navidades futuras, y en el epílogo se da el cierre con todo este cambio de Ebenezer Scrooge, con una narrativa precisa y detallada de muchos de las tradiciones de Navidad, que se comía, que se hacía en Navidad, cómo lucían las calles, cómo se comportaba la gente en esta época. Charles Dickens nos lleva en toda esta celebración de Navidad por este cuento y nos describe lugares, casas, personajes increíblemente bien logrados y muy recordados en la literatura, que nos muestran toda la escena de Londres de la Revolución Industrial y la época victoriana. Pero bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con la novela? A pesar de que Carlos II, cuando volvió al trono, volvió a instalar toda la Navidad y hubo una proliferación nuevamente de estas celebraciones y cánticos y todo, siguió estando este germen antinavidad en las esferas del poder. Todos sabemos, porque todos lo experimentamos en Colombia y en todos nuestros países, que sobre todo son las poblaciones rurales y los pueblos donde se conservan más algunas tradiciones de las culturas. Esto pasaba en Inglaterra en ese entonces, pero debido a que la revolución industrial supuso el primer gran desplazamiento del campo a la ciudad, todas estas tradiciones se vieron ahogadas por esta revolución industrial de trabajo, de jornadas laborales pesadísimas en fábricas que dejaban en la miseria a trabajadores. Entonces todas estas tradiciones navideñas se fueron perdiendo mucho más en la ciudad. Sin embargo, a mediados del siglo XX se volvió a suscitar un interés en todas estas tradiciones navideñas, especialmente en la literatura, con la publicación de varios libros sobre estas tradiciones que se estaban perdiendo, y uno de los libros que salió fue Canción de Navidad de Charles Dickens, que supo conjugar con una crítica social fuerte y una conmovedora narración toda esta deshumanización, desesperanza que había con la revolución, para darle una nueva viveza y tomar a la Navidad como esa tradición que podía reavivar el espíritu de las gentes. Es sorprendente y maravilloso cómo Charles Dickens logra insertar críticas sociales en esta historia, en este cuento, que a veces es también como para niños, y nos logra mostrar varios elementos que estaban presentes en estos dos eventos históricos que conté anteriormente. Uno de esos es, por ejemplo, los carols, que son estos villancicos que en la época de Cromwell habían sido prohibidos, pero que después de esa época empiezan un florecimiento grande, a pesar de que estructuralmente pues no es una composición muy difícil, pero compositores y músicos tan grandes como Felix Mendelssohn empiezan a hacer canciones de Navidad y se logra un florecimiento de esto. En una parte, Ebenezer Scrooge está caminando por la calle y hay un grupo de monaguillos pues cantando villancicos, y él los mira tan feo que los hace parar de cantar. Otro, por ejemplo, es este hecho de trabajar el día de Navidad, porque en un momento Ebenezer Scrooge, cuando va a dejar su oficina con su escribiente Cratchit, le hace saber que él dice que es injusto y que son paparruchas que él tenga que pagarle el día libre de Navidad, y que a pesar de que no trabaje y se vaya de juega, él tiene que pagarle. Todas estas críticas se aunan, por ejemplo, con esta, en el momento en que cuando está Ebenezer Scrooge en su despacho, llegan tres hombres a pedirle caridad para los niños pobres, y con una mordacidad y una frieza increíble, Scrooge les dice que no le importa, que no va a dar caridad porque él ya con sus impuestos paga a estas instituciones, y no tuerce la mano y sigue firme en su resolución de no dar caridad, a pesar de que estos tres hombres que le piden le dicen que las personas que van a esos lugares preferirían morir antes de ir. Esta es la tercera vez que me leo esta novela y no me deja de sorprender lo vigente que es todavía 150 años después de haber sido creada. Yo sé que ustedes muchos la han leído, y para los que no la han leído, en serio, léanla. Es una historia muy conmovedora, muy bonita, y los que ya la leyeron, pues no sé, está muy cortica, es muy bonito leerla en esta época, así que léanla nuevamente con este punto de vista, este trasfondo histórico que tiene, porque realmente es un muy buen proyecto de lectura para esta época. Bueno, lectores, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho con el video. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y sigan al Estante Literario en todas las redes sociales. ¡Feliz Navidad y buena lectura! ¡Chao!